grabando. Bueno, todo empieza con el tema de la pendiente de una recta tangente. La pendiente de la recta tangente sirve para informarme cómo es el comportamiento de una curva en un instante. Porque si veo la pendiente de una recta secante, muchas veces no me va a informar cómo se comporta en cada instante, sino entre dos lapsos de tiempos y a veces muy distanciados. Si yo tomo como base este punto, por ejemplo, el de acá, el punto A y el punto B, uno puede decir, bueno, la curva crece, pero no, realmente la curva aquí decreció bastante y después empezó a ascender. Entonces, para saber mejor el comportamiento de una función, se trazan sus rectas tangentes. ¿Y cómo sale la pendiente de la recta tangente? A partir de la pendiente de la recta secante, llamado también razón de cambio promedio. En una razón de cambio promedio, usted recuerde que es una pendiente diferencia de i's. Estamos restando las i's entre diferencia de x. Esa recta, esa pendiente, me indica cómo cambia la curva entre dos intervalos. Pero para ser más exacto, la curva está decreciendo acá, en esta zona. Entonces, la razón de cambio promedio no es muy explicativa. Por eso vamos a la instantánea, que sí me indica en cada punto de la curva cómo está comportándose a lo largo del tiempo. Y es esta misma función, diferencia de y es entre diferencia de x, pero como vemos el x tiende, el h, perdón, el h, esta abertura tiende a cero y esta recta se hace tangente. Entonces la pendiente de la recta tangente a esta expresión se llama la derivada de la curva. Para hallar la pendiente usted tiene que usar esta fórmula entonces. Pero existen fórmulas rápidas que me van a evitar usar esta fórmula, como usted sabe. Son los métodos prácticos de derivación, que usted los conoce bien. Esos métodos prácticos me sirven para poder evitar hacer el proceso engorroso de usar esta fórmula. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, entonces, en este tema que estamos viendo el día de hoy, el tema de linealización, vamos a recordar cómo se halla la pendiente de una recta tangente. Es más, usted ya sabe hallarlo, porque usted lo deriva. Sí. Claro, pues. Ajá. Lo que vamos a hacer ahora es aprender a hallar la ecuación de una recta tangente. Porque la pendiente sale con la derivada y la derivada se puede usar calculadora o herramientas. Entonces, vamos a ver cómo se halla la ecuación de una recta tangente. Hay varias maneras. Yo le recomendaría que recordásemos que toda recta tiene la siguiente estructura. Me basta saber un punto de paso y su pendiente. Toda recta se escribe así. Toda recta se escribe así. Y menos y sub 0 es la pendiente de la recta por x sub 0. Así, pendiente por x menos x sub 0. Así se escribe la ecuación de una recta. Ecuación recta. Así se escribe. Ahora, en el caso que sea una recta tangente a una curva, solo en ese caso, la pendiente se podrá hallar con la derivada de la curva. La pendiente será la derivada de esta curva. Para eso nos sirvió esta teoría que vimos acá. Entonces, ¿qué era la derivada? Pues la pendiente de una recta tangente. Cuando derive la curva, usted está hallando solamente la pendiente de la recta tangente. Esa pendiente es inclinación. Y también necesita el punto de paso, el punto de tangencia, al cual vamos a llamar así. X sub 0 y Y sub 0. Entonces, conociendo la pendiente y el punto de paso, usted va a hallar la ecuación de esa recta tangente.
Ok. Y va a ser tangente porque toca la curva en un punto. Por ejemplo, tenemos la función sea y es igual e a la x al cuadrado más x al cubo. ¿Eso qué tal función? Hallar la ecuación de la recta tangente cuando x sea uno o cero. Cero. Vamos a ponerle cero para que salga exacto. Entonces, eso quiere decir que si yo grafico esta función, imaginar, no sé cómo será la gráfica, tampoco no nos interesa, vamos a hallar en cuando x sea cero aquí, allí vamos a hallar la ecuación de esa recta tangente cuando x sea cero. Si yo cambio al punto en otro, vamos a tener otra recta. Cada punto tiene una pendiente distinta y una ecuación distinta. Como usted observa, conozco la abscisa nomás. Pregunta para usted, ¿cómo hallo la ordenada correspondiente? Em, o sea, ahí tienes la función, nomás tienes que poner x es igual a cero y resolver por y. Ujú. ¿Cuánto sale? Entonces sería cero al cubo sobre cero, entonces sería uno. Ujú, ujú. Cualquier número elevado a cero es uno. Ajá, Más cero es uno. Ahora falta ya la claro. pendiente. Creo que mejor usted que no le permitían calculadora. Sí, sí, no nos permiten. ¿Cuál es la derivada de esa expresión exponencial? Sería x al cuadrado por 2x. Excelente, excelente. Y ello lo vamos a evaluar en el punto de tangencia. Y a la cero, uy, ay, ay, por 2 por cero, uy, ay, ay, caramba, no lo tenía previsto. Más 3 por cero, todo sale cero. Eso quiere decir que es una recta horizontal. Bueno, sin querer, Ok. ¿no? Sin querer nos ha salido eso. Entonces, eh, bueno, se acabó el problema, pues, ¿no? Entonces, podemos seguir con la ecuación. Entonces, vamos a decir, por lo tanto, la recta será y menos y sub cero, porque y sub cero es el punto de tangencia, es igual a la pendiente por x menos x sub cero. Y finalmente termina siendo toda recta horizontal tiene esta estructura. ¿Está claro? Sí. Así se halló, bueno, pudo haber salido la pendiente un número y también nos pudo haber salido una ecuación convencional. Excelente, excelente. Ok. Ahora, en base a esta teoría, ya sabemos hallar la ecuación de una recta tangente a una curva. Entonces, la linealización consiste en hallar la ecuación de la recta tangente para evaluar en la recta tangente el valor que usted desea. En el problema este tenemos que queremos hallar raíz de 25.4. Como le comenté, aquí hay dos x, dos valores de x. Uno para x inicial, su punto de tangencia, y uno para el x final, que es el valor que le preguntan. ¿Qué valor recomendaría usted para el x inicial? 4. 25. Muy bien. Tiene que ser un punto lo más cercano al valor que usted desea. Porque si es muy lejano va a haber más distancia, pues sí va a haber más margen de error. Si 25,4, 25. Y el x final sería 25.4. Entonces el punto de tangencia que usted ha elegido es 25. Ah, y otra pregunta. ¿Y con qué función vamos a trabajar?
porque necesitamos una función para trabajar. Sería raíz cuadrada de X. Muy bien, una función genérica, pues porque si me piden la raíz de 25.4, no voy a usar la tangente, pues. Muy bien. Claro, pues porque cuando yo reemplace, esa recta tiene que provenir del radical, pues, ¿no? Muy bien. F de X entonces será raíz de X. Raíz de X. Ya tenemos entonces la función, ya tenemos el punto de tangencia y podemos hallar entonces la ecuación de la recta tangente. Falta hallar el y sub 0. ¿Cuánto sería el y sub 0? O sea, el punto de tangencia. 5, sería 5. Muy bien, caramba, usted, lo máximo. Tenemos entonces todo. Ah, y falta hallar la pendiente de una vez. La pendiente sería derivar la curva y evaluarla en el punto de tangencia. Ese raíz de x, usted sabe muy bien que lo puedo escribir como x elevado a la 1 media. Y ahora sí, indíqueme por favor cuál sería la ecuación de la derivada de esa expresión. Sería un medio X a Ujú, la menos un medio. ujú. Ya tiene la pendiente. Ok, Y ahora sí podemos hallar finalmente la ecuación de esa recta tangente. ok. A ver, vamos a ver. Entonces la ecuación será finalmente y menos 5 es igual a un décimo por x menos a 25. Recta tangente, entonces y menos 5 es la pendiente por x menos 25. Ya tienes la ecuación de la recta. Y el x inicial es 25. Como me preguntan raíz de 25.4, evaluaremos ese 25.4, pero en lugar de usar la recta, perdón, en lugar de usar la ecuación original, estaremos usando la recta. Ahí está. ¿Qué le parece? Entonces, en vez de X se reemplaza por 25.4. Exacto. Ok. Raíz de 25.4, entonces será 2 puntos, voy a poner acá, será el valor que resulte, pues. Y menos 5 es un décimo de 25.4 menos 25. Y lo que usted tiene que hacer es despejar ese y. ¿Qué le parece? Ok, sí. ¿Ya? Un segundo, ahora sí ya mandaron el mensaje. Voy a... Ya. Entonces, primera derivada, segunda derivada, la igualamos a cero para hallar el punto de inflexión, despejo. Eh, ¿Y qué hemos mencionado? A ver, ¿qué hemos mencionado algo la clase pasada? Dice así, hay una teoría aquí para el seno y para el coseno. Me dice que si los ángulos suman, en el caso del seno 180, los senos son iguales. Voy a demostrarle la fórmula porque yo me olvido, o sea, claro, yo no soy una computadora, pues, ¿no? Pero sí sé demostrarlo. Y eso es lo que importa, porque en el examen uno a veces no se va a saber todo de memoria, pero sí, cuando menos tiene que demostrarlo y rápidamente. Démonos cuenta que el seno es esta línea vertical.
Ahora, por ángulo, ¿cómo se llama? Por geometría. Ahí está, por geometría. Estoy girando un triángulo semejante y estoy Ujú, bajando. Aquí es alfa también. Ahora, recordando que por circunferencia trigonométrica, los ángulos siempre empiezan del eje X, positivo. Siempre empiezan de aquí. ujú, Entonces, aquí es alfa y este ángulo sería pi menos alfa. Pi menos alfa. ¿Qué podemos decir? Que seno de alfa es igual al seno de pi menos alfa. Si gusta, en vez de pi ponemos 180. Sí, ¿cuál es la conclusión? Que si los ángulos suman 180, los senos son iguales. Vea usted que los ángulos suman 180. Si los ángulos suman 180, los senos son iguales. Ahí lo tenemos. Eso quiere decir que seno de 10 es igual al seno de 170. Seno de 60 es seno de 120. ujú. ¿No? Seno de 50 es igual al seno de 130. Ahí está. Entonces, si el ángulo es cero, como usted me mencionó, el otro ángulo sería 180. Porque si los ángulos suman 180, los ángulos son iguales, ¿no? Entonces, aquí tengo un ángulo, aquí tengo un ángulo. Como suman 180, los senos son iguales, ¿no? Ahí está. Ahora, veamos Claro. acá el intervalo del dominio de la función. De 0 a 2pi. Ya no hay más. Porque aquí los ángulos, los senos son negativos en esta zona. No corre acá el criterio. Acá tampoco corre el criterio. Porque los ángulos, los senos acá son negativos. Solamente 0 y 180. En esos ángulos se cumple esa condición. Un momento. ¿Qué he hallado? ¿Qué he hallado? ¿Qué hemos hallado con tanto trabajo? Hemos hallado los puntos de inflexión. Hemos hallado los puntos de inflexión porque estamos con la segunda derivada igualándola a cero. Entonces aquí 0, 180. Entonces lo que vamos a hacer es... pero aquí mi dominio me dice que la función termina en 2pi. 0, 180. La curva termina en 2pi. ¿Ya? Aquí hay punto de inflexión. Aquí también. Aquí no hay. Voy a evaluar un punto acá, 90 grados, en la segunda derivada para evaluar qué signo sale. Voy a evaluar 270 en esta segunda derivada para evaluar qué signo sale. ¿Ya? Voy a evaluar la segunda derivada. Un momento que ya terminó la reunión. Voy un momentito, ya voy y vengo. Ok, ok.
Muy bien, ahora sí. Ahora voy a evaluar esa segunda derivada, 2 seno de x en 90 y en 270. Entonces diremos, sabemos que en 0 y en 180 hay punto de inflexión. F2' en 0, perdón, en 90. O sea, 2 por seno de 90. Sale positivo. Cóncava hacia arriba. Y segunda derivada en 270. 2 seno de 270. Seno de 270 es menos 1. Entonces sale negativo. Cóncava hacia abajo. Profe, ¿cómo sé que es negativo? Porque ¿O es se... pura memoria? Ah, sí, pura memoria. Sí, otro secreto mío. A ver, a ver. Un secreto. La gráfica de la función seno también se puede ver como una gráfica en el sistema coordenado cartesiano. Aquí es 0, 0, 90, 180, 270, 360. Tiene como máximo valor al 1 y como mínimo valor al menos 1. Y de memoria, esto me lo sé desde hace años. Es así, empieza del 0, llega hasta acá al máximo. Pasa por este punto, 180, donde cruza y ahora llega acá. Y ahí tenemos la gráfica de la función seno. Y es periódica, o sea que vuelve a repetirse la función, vuelve a ser así. O sea que usted puede hallar para más ángulos. Esta es la función y igual a seno. La función coseno es similar. También tiene esa forma. Aquí tenemos el coseno. Ahí está. Y empieza arriba. Aquí también voy a poner 0, 90, 180, 270, 360. Y en caso del coseno va a ser así. Empieza de arriba. Así va a ser. Gráfica de la función Ok. coseno. Entonces, seno de 270, en mi mente hago la gráfica, es menos 1. Como usted observa, entre 180 y 2pi es cóncavo hacia abajo. 180 es pi y 360 es 2pi. Respuesta, pi y 2pi. Había que saber bastantes cositas acá. Teníamos que saber el círculo trigonométrico, teníamos que saber que para qué ángulos la función seno vale 0, aunque eso también podía saberlo con esto, ¿eh? ¿En qué ángulos vale 0? En 0 y en 180. También con esto se puede saber. ¿Ya? Entonces ahí está. Pero también sirve el círculo. A veces las dos cosas saberlas es mejor. Entonces, una vez que ya tuvimos nuestros puntos críticos, tuvimos que trabajar. Pero mire que solamente nos hemos limitado a trabajar en el dominio. No he ido más allá del dominio. Y entonces puse mis puntos críticos tal como se hace en una función cualquiera. Tal como se hace en una función cualquiera para hallar el punto de inflexión. Porque estamos hallando punto de inflexión. Ubico un punto acá y lo reemplazo en la segunda derivada. Eso es lo que estamos haciendo. Ubico un valor acá, un ángulo, porque el dominio es ángulo, es un ángulo. Y mejor trabajo con ángulo sexagesimal, que es más fácil de manejar. Y ahí lo tenemos. ¿Qué le parece? Sí, sí, ya entendí, gracias. Excelente. Muy bien. Muy bien.
Muy bien. Bueno, vamos a ver el problema. Después vamos a ver el 6. Ahí está este problema de límites al infinito. Y luego acá viene una de integrales. Y acá viene de la solución del valor inicial, me dice acá. Ah, está interesante este problema también. ¿Cuál es la única solución a esta segunda derivada, no? Segunda derivada. Ah, ya, 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 ya. A ver, vamos a seguir, no nos salgamos mucho del tema. Estamos viendo punto crítico, punto de inflexión, criterio de la derivada, criterio de la primera y también estamos viendo de paso los límites. Este problema de integral lo voy a dejar para luego, para no estar pues mezclando todo, pero sí me interesa, me gustaría hacer esto, pero mejor lo guardo para después. Este problema. Considere esa función y con ese dominio, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A ver, en el dominio, la curva tiene un mínimo absoluto en este dominio. Cuando me hablan de extremos, mínimo máximo, punto crítico, etc., tenemos que proceder con la derivada. Dígame usted cuál sería la derivada de esa función. 5 por 2 quintos X A la menos 3 a la quintos. 2, Así es, así es. O sea, 2 sobre x a la 3 quintos. ¿Usted cree que tenga esa función un punto crítico? no. Muy bien, muy bien. No tiene punto crítico porque nunca va a poder ser cero, debido a que el denominador no puede ser cero y es el único que varía, el denominador. Qué bueno fuera que el x estuviera arriba. Entonces, ¿cero es un punto crítico? Falso. Ahora, ¿existe un mínimo absoluto? Bueno, no sé, habríamos que verlo, pues, ¿no? Pero de antemano le comento que esta función que usted observa no tiene punto crítico, pero yo creo que sí hay un punto crítico, es el cero. Recuerde que el punto crítico es el punto de inexistencia de la derivada. También, aparte de la derivada ser cero, es inexistencia. Si bien la curva no tiene extremo, eso sí no tiene extremo porque la derivada nunca será cero, pero el cero es un punto crítico porque la derivada no existe. La función también existe en cero. ¿Qué le parece? ¿Está claro? ¿Podría repetirlo de nuevo, Claro, porfa? claro. A ver, veamos la función original. Ahí la tiene usted en pantalla. Pregunta. ¿Acepta el cero esa función? ¿El x, el dominio, acepta el cero? No. No, la función original sí. Si usted reemplaza Sí. 5 por 0 a la 2 quintos en la función original, eso me da cero. Quien no acepta el cero es la derivada. Ajá. Si bien la curva, no la curva acepta el cero en su gráfica, sí, pero es muy probable que en esa gráfica en el cero sea una zona puntiaguda. Ah, sea una zona puntiaguda en el cero. No sé, yo estoy especulando. No sé si será verdad o será, pero yo creo que el cero tiene una forma extraña. Vamos a ver. Y igual x 5 por x elevado 2 entre 5. Ah, su dicho y hecho, ¿no? Sí, la curva se acepta el cero, pero su derivada no existe por ser una zona puntiaguda. Ahora, en esa zona de menos 1 a 1, ¿hay un mínimo absoluto? ¿Qué me dice usted? En esa zona de menos 1 a 1, ¿hay un mínimo absoluto?
según esta gráfica? Sí, sí hay. Claro, es cuando x vale cero, ¿no? Y el punto y el punto mínimo vale cero. Pero vamos a imaginar que no lo sabemos, pues. Entonces, como cero es un punto crítico, vamos a evaluar la derivada en -1 y 1 para ver cómo se comporta a esos costados. Usted ya sabe que en cero no hay derivada, pero en -1 y 1, ¿cómo será la conducta? Aquí está la función derivada. En -1 sale menos y en 1 sale más. O sea que es decreciente y creciente. Y como la derivada existe, perdón, la derivada no existe en cero, pero la función sí, intuiremos que ha de ser puntiagudo, pues. No nos queda otra opción. Ah, y aquí sería así, decreciente y creciente. En el cero existe la curva, pero la derivada no existe. Entonces, ¿cuál es ese mínimo absoluto? Si x es cero, entonces. F de cero será cero y sería el mínimo absoluto. Antes de él es decreciente y después de él es creciente. Entonces, en el dominio, ¿la función tiene un mínimo? Sí, verdadero. Ya van dos. Para la función es negativa, la función es negativa. Ah, esa es otra cosa que tenemos que saber. La función es menor o igual que 1 en ese dominio. Eso quiere decir que si graficamos realmente la función, la curva está por debajo del 1. Usted sabe que en cero la función vale cero, lo sabe cabalmente. Y antes del cero era decreciente. Y después del cero era creciente. Y la curva llega hasta el cero porque f de cero es cero. Y es creciente hasta el infinito. No, no, esto no va a doblar, esto va a ser creciente hasta el infinito. Entonces, aquí me dice, la curva debe ser menor o igual. No, el 1 está acá. El 1 está ahí. Y la función no está por debajo del 1. La función no está por debajo del 1. La función crece hasta siempre. Ahora, aquí entra a tallar otro tema. La asíntota horizontal. ¿Qué es la asíntota horizontal? Es el valor de la función al cual tiende en el largo plazo. Es el valor de la función al cual tiende en el infinito. Ahí está, en vez de largo plazo, podemos decir infinito. Porque puede ser que esto sea creciente, pero así, mire, observe. Puede ser que sea creciente así. Caramba. Puede ser que sea creciente así. Y respete esa asíntota y nunca la cruce. Y sigue siendo creciente. Ok, Y se pegará por siempre y para siempre jamás. ok. Yo no sé, no, o Profe, y sea, una pregunta. dígame. Cómo se ve la primera función? O sea, ¿cómo sabe que, cómo podría saber yo que así se ve y que no, y que la punta, o sea, que el valor absoluto mínimo es, Cero. em, sí, o Porque no, no, lo... o sea, que es como que no tiene derivada, Ah, que porque no la se puede derivada derivar. no sale en cero. Porque la derivada no me Ah, acepta claro, el claro, cero. claro, Ajá. La derivada no claro. me acepta el cero. Entonces, ahí nomás. Si yo tengo una función, una derivada que salga así, esta derivada, si yo grafico la función, es muy probable, y si mi función original es polinómica, qué sé yo, qué sé yo, y su derivada sea esta, es muy probable que en 2 también tenga una zona puntiaguda. Mire que la función sí me Ok. acepta el 2, pero mire que la derivada no me Mm, acepta el 2. Si no me acepta el 2 es ok. puntiagudo, pero como la función sí me acepta, sí es continuo.
okey. Entonces, Entonces, cualquier función de que si el cero no funciona, significa que no se puede sacar, que, o sea, que no se puede sacar la derivada en ese punto. así es. Cuando usted tenga una gráfica, Okey, cuando usted tenga la ecuación de la derivada, tiene que okey, compararlo con la función original. Ahí es donde okey, suceden los fenómenos. La derivada no acepta, pero la función original sí. Ahí está el okey, secreto. perfecto. ¿Ya? La derivada no acepta, pero la función sí. Ah, es puntiagudo, pues. Ahí está el secreto. Okey, Ahora, como le comenté, sabemos que es decreciente en la zona izquierda y que es creciente en la zona derecha, pero como le comenté, ¿no? Puede ser que sea creciente y yo inocentemente puedo decir, no, pero crece para siempre. Pero de repente es creciente y respeta esta curva llamada, esta recta vertical o horizontal llamada asíntota. ¿Cómo claro, saber si tiene asíntota y yo? Porque no lo estamos graficando con programa, estamos imaginándonos el gráfico. claro, Entonces sería bueno saber también si es que tiene asíntota horizontal o no. ¿Y qué es la asíntota horizontal? Es el valor al cual tiende la curva en el largo plazo. Es okey, diferente de una asíntota vertical. Entonces, la asíntota horizontal es el valor al cual tiende la curva en el largo plazo. Voy a okey, ponerlo acá. Y se halla con el límite al infinito. Asíntota horizontal es el valor al cual tiende la curva en el largo plazo, o sea, en el límite al infinito. Para hallar la okey, asíntota horizontal, tendremos que calcular límite cuando x tiende al infinito de la función que está ahí. okey, Y dése cuenta que al reemplazar el infinito, también sale infinito. okey, Entonces no ha salido un número. La curva se va para arriba entonces. Si esto saliera un número, 3, 4, 5, ahí sí, la curva respetaría a ese valor numérico y se apegaría y ahí tuviera usted esa asíntota. Pero como no hay valor, la curva simplemente se va para arriba eternamente. Entonces me preguntan, ¿la curva es menor que uno? Creo que así estaba. No, que menor que uno, ni que 8 cuartos. Es menor que uno, sí, pero también es mayor. Yo entiendo que aquí me está diciendo solo menor que uno. Si su asíntota hubiera salido uno, ay sí, verdadero. ujú. Falso entonces. Cuando sale eso lo de f de x es más grande que -1, es menor que menos que uno, digo. Ajá. Nos querría decir que la curva está en la zona debajo del uno. Si esto fuera uno, la curva estaría debajo del uno. Porque usted sabe O que sea, la función... porque f de x significa y también, ¿no? Exacto, exacto. Todos los síes de la función son menores que uno, entonces no habría curva por encima. Claro, Así es, solamente habría curva por debajo. okey. Pero ese es, menor que, o sea, y es menor que Uno. menor o igual que -1 que uno. Lo cual es falso porque la curva se va para arriba, Para arriba, claro. dado que no hay asíntota. Entonces es positiva. Claro, claro, Okey, muy bien su comentario, muy bueno su comentario. La curva es positiva, así es, muy bueno su comentario. La curva es positiva en todo su dominio. Tiene valores okey, positivos, no solamente mayor que uno, sino también mayor que cero. Muy bien, okey. la siguiente me dice, desde -1 hasta uno existe un c tal que su derivada vale cero. No, no existe ningún valor donde la derivada vale cero. La derivada no vale cero en ningún punto. Falso. Ujú. ¿Ya? Falso. Uy, existe, aquí significa existe, ¿no? Ajá, ¿Ya? Entonces, el 2 es el verdadero.
Es un punto crítico, sí. Punto crítico es el valor del Claro, x en el cual la derivada o es cero o no existe. En este caso la claro. derivada no existe, verdadero. Respuesta. Ajá. Muy bien. Seguimos. Seguimos. Profe, ¿usted cree que podamos terminar la clase ahora? Porque tengo que terminar unos Ah, ya. trabajos. Ya, ya, ya. Sí. Ya Ok. podríamos continuar el mañana o el miércoles. El miércoles más seguro, a partir de Ok, las 8. ok, perfecto. Ahí nos Sí, porque mañana comunicamos. tengo otro examen, entonces Ah, ya. creo que me complica un poco más. Listo. Sí, Ya, está bien el señorita. miércoles. Sí, voy a... un momentito, para ver acá si puedo el miércoles para confirmarle. Ok, Sí, sí puedo el miércoles a las 8. perfecto. Listo. Quedamos. Ok, perfecto. Gracias, Listo, profe. Mil señorita. Hasta gracias. luego. Listo. Hasta luego. Hasta luego.